Señoras y señores, a las 7:35 de la mañana, Laura Castellano, quien les habla, Geraldino González, recibimos al doctor Amaury García Silverio, director general del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, con quien vamos a hablar sobre temas muy importantes que tienen que ver con este aspecto en la República Dominicana. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, tanto a Laura como a Tepercio y a todo el país. Qué bueno que usted está por aquí para hablar de un tema que precisamente, bueno, hoy fue que designaron la nueva directora del Intran, ¿verdad? Sí, bueno, ayer. O los directores, porque fueron varios directores. Son coordinadores regionales. Regionales y una directora. Algo así como enhorabuena. Sí, bueno, para un tema que está en el tapete permanentemente. Y que no debe salir nunca del tapete. Tradicionalmente hablamos de los choques de tránsito en dos épocas, en Semana Santa y en diciembre. Pero este es un tema del día a día, desgarrador por demás, luto. En el caso de pobreza. ustedes, del Ney Arias Lora, sí, ¿cuál es la situación? Porque mucha gente pensó que lo que había ocurrido después de inaugurar el Ney Arias Lora era que los que iban para el Darío Contreras lo desviaban para el Ney Arias Lora. ¿Ha sido así? No. De hecho, el Hospital Darío Contreras sigue teniendo su propia personería. De hecho, es un hospital que vimos la remoción, prácticamente se construyó de nuevo, un hospital que tiene climatizaciones por todas las... O sea, es un hospital nuevo en términos de estructura. Y bueno, a decir, el trauma en la República Dominicana ha ido creciendo galopantemente. Hace 10 años, si nosotros hacemos memoria, solamente existía el Hospital Darío Contreras. Se construye por la necesidad creciente de los choques de tránsito. El Hospital Juan Bosch en El Pino, en La Vega. Y entonces unos 7 años se construye adicionalmente para aumentar la cartera de servicio, en este orden, el Hospital Ney Arias Lora, que ya cumple pues 7 años ahora en agosto. Por lo tanto, nosotros vemos con gran preocupación el hecho de que la cartera se ha ido aumentando y la demanda aún vemos con limitación, que en ocasiones tenemos en sala de emergencia y vemos que tenemos que dejar pacientes internos en sala de emergencia, en lo que esperamos pues desocupar áreas, camas en las habitaciones. Y aquí pues le decía hace un segundo que el problema de la construcción de hospitales de trauma, pues obviamente no es necesariamente la panacea. Aquí el detalle es que hay que influir en la prevención de una enfermedad, como se define hoy día, la enfermedad traumática. La era del automovilismo, desde 1896, cuando probablemente sale por primera vez el primer vehículo en Estados Unidos, hasta nuestros días, ha traído consigo desafíos extraordinarios, pero nosotros no vemos esquemas en relación a lo que es la alta mortalidad que experimenta la República Dominicana en este sentido. Y por otro lado, el problema de la discapacidad. Para que nosotros nos hagamos una idea, se estima, según lo que ha dicho la Organización Panamericana y obviamente la Organización Mundial de la Salud, de cada 100.000 dominicanos hay 41,7 que fallecen a causa de trauma en la República Dominicana. Y la causa más alta de trauma, entendiendo el trauma como un golpe porque te caes mientras trabajas, por ejemplo, pintando un edificio, o te produces una lesión a causa de que estás en un ambiente laboral, cual que sea, o una agresión con armas blancas, con armas de fuego,
o el problema de los choques de tránsito. Por mucho, más del 80% de los casos en la República Dominicana, según algunos estudios, o mejor dicho, llega a representar hasta el 80% el problema de los choques de tránsito. Y esto entonces traduce desde el problema personal a quien recibe la lesión, el problema familiar por la discapacidad que representa para el enfermo y el problema entonces social de que deja de trabajar. En el caso particular de ustedes, es un hospital de autogestión, ¿verdad? Así es. Los recursos que ustedes producen tienen que reinvertirlo en la rehabilitación de esos pacientes que llegan con traumas. Es así. Nosotros le puedo dar un ejemplo para que nos hagamos una idea. De enero a mayo de este año, o sea, los 5 meses que tenemos estadísticas ya procesadas, en el área de cuidados intensivos, nosotros pedimos que nos investigara cuál es el costo de los pacientes, de un solo tipo de paciente. Le vamos a llamar pacientes con trauma cráneo-encefálico severo. No nos interesan los moderados, no nos interesan los leves, los severos. Golpes en la cabeza. Pero no golpes en la cabeza, sino personas que tienen golpes en la cabeza, ¿okay? De los que son severos. Sí. Esos que básicamente se pueden llevar entre 12 y 24 días de estancia hospitalaria. Esa cantidad de pacientes, sin llevarse a cirugía, nos consumen alrededor de unos 24, 28 mil pesos diarios. Los pacientes que se llevan a cirugía concomitantemente y que están conectados al ventilador, la necesidad de mantener a una persona, o sea, para usted tener un paciente en ventilación y que el paciente no sufra, que no esté peleando con el ventilador. Imagínense, nosotros nos entramos un dedo en la boca y eso nos induce al vómito. Imagínense un tubo permanentemente. Entonces, o sea, hay que mantener el paciente con suministro constante de medicamentos que son sumamente caros. Esos 120 pacientes que encontramos que fueron los que representaban el objeto de nuestro estudio de trauma craneoencefálico severo, nos consumieron en esos 5 meses 52 millones de pesos. Solamente ese tipo de paciente. Solo ese. Solamente ese tipo de 120 pacientes. Nosotros hemos hospitalizado en este tiempo alrededor de unos 3.000 y tanto, 3.400 pacientes. Hemos realizado unas 4.000 cirugías, puesto que hay pacientes que hay que realizar más de un procedimiento. Y les puedo decir a ustedes y al pueblo dominicano que el problema de los choques de tránsito es serio. O sea, y de esos casos, ¿qué porcentaje tenía cobertura de seguridad social? Interesante pregunta, porque desafortunadamente nosotros estamos viendo que aquí hay noticias buenas y noticias malas. La buena es que la cobertura del Seguro Nacional de Salud, del SENASA, ha ido aumentando exponencialmente. Y un secreto entre nosotros, que no se vaya a enterar nadie, el SENASA es tan consecuente con algunos casos que incluso pacientes que ya están internos, o sea, que diríamos que no es negocio afiliar a un paciente que está interno, porque en el concepto de seguro, el SENASA va en auxilio del hospital y del paciente para promover la cobertura. Pero fíjese, respondiendo puntualmente a su inquietud, nosotros tenemos que entre el 33 hasta el 40% de nuestros enfermos, de nuestros pacientes, usuarios, como le querramos llamar, no tienen seguro médico. Por lo tanto, tienen que asumirlo ustedes. En muchos casos, pues nuestra vocación tiene que ver con servirle. Eso es innegociable. Y hay una... Pero, escúchame, don Percio. Geraldino. Perdón, don Geraldino, disculpe. Pero además, también nuestra responsabilidad es
garantizar el financiamiento del centro. Por lo tanto, Claro. Una vez que nosotros damos el servicio, tenemos la obligación de gestionar con los familiares a través de acuerdos de pago, y en muchos casos le decimos, mire, nosotros les damos el alta porque no podemos retener pacientes. Eso es una etapa superada en nuestro hospital. Ni rebotamos pacientes, ni los retenemos una vez, pero tenemos que garantizar que esa gente se comprometa, porque si Pero no, entonces hay que suponer que el 60% de los servicios que se da, o hasta un poquito más, entonces está cubierto por la Seguridad Social. ¿Cómo va el tema de la facturación de esos servicios y el pago de esos servicios? Ahí vamos. Entonces, mire que tenemos hándicaps tenemos problemas en relación a eso, porque ya les decía, de esos 120 pacientes que nos consumieron esos 52 millones de pesos. El tema de choques de tránsito no excede, o sea, por ley, aunque la factura haga 1 millón de pesos, no te paga. Si todo está en orden, hay un tope de 400.000 pesos. Es el tope. Con lo cual, de ahí en adelante ya no. ¿Qué haces ahí? Bueno, ahí entonces tienes que saber que tienes que ir cargando pesado el propio hospital. Entonces, todo esto a nosotros nos ha inquietado a salir a estos espacios, que la gente los sigue, que la gente los escucha, porque creo, sin lugar a duda, que podemos pasarnos horas hablando del problema de la mortalidad que representa cada año. Las estimaciones hablan, según esa misma Organización Mundial de la Salud, que si por cada 100.000 dominicanos aquí mueren 41,7, estamos hablando de que anualmente, muy por encima de lo que a veces nosotros vemos en los reportes estadísticos locales, aquí se habla de unos 4.000 y tantos de fallecidos. Doctor, hay una tendencia generalizada entonces, dado el problema que significa los traumatismos y los accidentes de tránsito, hay una tendencia generalizada de que no importa el sector social al que usted pertenezca, que la mayoría de la gente afectada por traumatismo y por accidentes de tránsito van a esos 3 hospitales, que no prefieren las clínicas privadas en esos casos. Bueno, pues fíjese, es que cuando ocurre un siniestro, un choque de tránsito, pues lo lógico es que la incorporación de un servicio en el país, que es el 911, atiende a llevar al enfermo a los lugares que están estandarizados para el manejo de esta enfermedad. Porque el trauma es una enfermedad cuyo desafío no solamente es en el orden que ya hemos señalado, sino también en el manejo. Cuando usted tiene un politraumatizado, esto significa para el pueblo que nos sigue, un enfermo, una víctima que ha resultado con una fractura del fémur, una fractura de 3 costillas y un coágulo en el cerebro, esta persona tiene que ser abordado por un ortopeda, por un cirujano general y por un neurocirujano. Entonces, esto obviamente, para usted lograrlo, desde que llega a la emergencia con un emergenciólogo, como es el caso, donde su especialidad es el manejo de esa condición de emergencia y entonces empezar a hacer la coordinación correspondiente, lo que necesita es un centro de alto nivel, y los hospitales de traumas entonces en su concepción pues están dotados de ese recurso humano que es fundamental. ¿Okay? Pero además los hospitales de trauma tienen dentro de su estructura básica, pues tienen una serie de insumos. Usted entra, por ejemplo, al Hospital Ney Arias Lora por vía de emergencia y encuentra que hay un área de clasificación, la llamada famosa área de triaje. Pero si el paciente llega en condiciones agónicas, ahí mismo, entrando qué sé yo, a 3 metros, a 4 metros de la puerta de emergencia, ahí nos encontramos con una sala de reanimación, con 2 ventiladores, en caso de que el paciente necesite colocarse de inmediato en ventilación. Pero a unos 10 metros en ese primer nivel también hay 2 quirófanos de emergencia.
Entonces, esa característica de el nivel de atención que se debe llevar a un paciente producto de un trauma, sin lugar a dudas, no la satisface. Pudiéramos encontrar quizá un centro privado, 2 centros privados, pero la cuenta se nos agotaría. Ahora, los hospitales de trauma tienen esos estándares y nosotros entonces no quiero que concluyamos esta conversación sin insistir en cómo nosotros le vamos a poner el cascabel al gato con el tema de los choques de tránsito. Es fundamental para nosotros, y es la razón de estar por este espacio, que esos 4.000 y tantos de muertos cada año en la República Dominicana, que esa cantidad exponencial altamente de discapacitados debe parar. Esto es prácticamente, financieramente es insoportable, pero lo más triste de todo el tema es quiénes son los que se están muriendo, quiénes son los que se están discapacitando. Estamos hablando de gente joven. Aquí estamos hablando de gente que... ¿Cuál es la proporción más o menos? Edades. El 32%. Edad, entre el rango. El 32% está por debajo de 30 años de edad. Entre 31 y 45, el 52%. Estamos hablando que el 80 y tanto por ciento es de gente que está... De 45 hacia abajo. Que es la primera causa de muerte en ese rango de edad. Estadísticamente, ¿cuántos de estos casos tienen una incidencia o de presencia de alcohol en las víctimas o de otro tipo de sustancias? Hasta 2/3. ¿2/3? Hasta 2/3. Lamentablemente. Aquí la imprudencia va por mucho el factor desencadenante. O sea, la falta del casco protector, por un lado, la falta del cinturón de seguridad y el efecto de sustancias que alteran el nivel de conciencia, como el alcohol, está en algunos estudios hasta en 2/3. O sea, de 3 personas, hay 2 que pudieran estar bajo los efectos del alcohol, de esas víctimas que llegan con condiciones importantes. ¿Okay? No es el típico deslizamiento de una motocicleta donde te guayas un tobillo. No, estamos hablando de los casos serios. Desafortunadamente, Laura, hasta 2/3. Y siendo este entonces un problema de salud pública tan serio, ¿en qué medida hay un canal de comunicación habilitado con las áreas del gobierno que tienen que ver directamente con el tránsito? Recuérdese que yo, pues precisamente como parte de una estrategia del Servicio Nacional de Salud, y con estos datos estadísticos, nosotros estamos haciendo presencia en estos medios, eso por ese lado. Pero además, el enfoque que tiene esta problemática es multidisciplinaria. Tiene que ver aquí el tema de la educación en el hogar. O sea, los padres tienen que enseñarle a sus hijos que deben ponerse el cinturón de seguridad. Si los niños aprenden a colocarse el cinturón de seguridad, nosotros vamos a tener que es imposible que usted arranque y los niños te van a decir a ti, por ejemplo, cuando usted va dando reversa, que usted debe quitarse el cinturón en muchas ocasiones, los niños te dicen, papi, mami, mira, ponte el cinturón. O sea, eso es una cultura de seguridad vial. Y ustedes han visto, han sido testigos en los meses que ha pasado, cómo se ha estado permeando las redes sociales con imágenes que son impactantes, que buscan despertar la conciencia del ciudadano, que usted que va distraído, yo he sido testigo, y quizás si ustedes observan un poco cómo hay personas que van no solamente conduciendo, sino escribiendo. No solamente conduciendo su vehículo, y al mismo tiempo van chateando. El cerebro humano tiene una capacidad de atención extraordinaria, pero en una milésima de segundo
Y cuando decimos una milésima de segundo es el tiempo que usted tarda en parpadear. Cuando usted parpadea, ese tiempo que hace así, eso es una milésima de segundo. Ese tiempo es el que es necesario para usted distraerse. Y cuando usted va haciendo esto, pues obviamente no hay gobierno que pueda asumir ese papel que tiene que ver con la conciencia de que usted tiene que enseñarle a sus hijos a colocarse el cinturón de seguridad. Bueno, sí hay gobiernos que lo pueden hacer. De hecho, nosotros lo hicimos en una ocasión. Cuando aquí la MET empezó en sus primeros años, impuso la política de cinturones de seguridad a golpe de multa. Y el país entero se puso los cinturones de seguridad. Y pasa lo mismo con las bebidas alcohólicas. Aquí tenemos un nivel de tolerancia donde todo el mundo sabe cuáles son los centros de bebida, todo el mundo sabe dónde los vehículos se paran, en la Venezuela, en el Malecón, en la Lincoln, y sin embargo no hay una política de intervención del Estado para evitar que eso suceda. Precisamente por eso le digo que nosotros tenemos, cuando le digo que no hay gobierno, en el sentido, y esto es bueno aclararlo, es que no hay forma de usted introducirse en cada hogar de manera particular. O sea, nosotros tenemos que ver desde varios flancos, desde la Autoridad Metropolitana de Transporte, que tiene que ejercer esa autoridad y que esos 486 multas, en un estudio salió que había un conductor que tenía 486 multas y había pagado ¿cuántas? ¿Cuántas usted piensa que había pagado? Ni una. Ninguna. Entonces, no es solamente poner la multa, es que le duela en el bolsillo. Es que esta persona resulte naturalmente agraviada en el bolsillo para que entienda que eso tiene. Se nos acabó el tiempo, doctor. El tiempo es un tirano. Doctor Amaury García Silverio, director del Hospital General Traumatológico Ney Arias Lora. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable de su parte. Una honra. A ustedes, amigos, continúen con la programación normal de Telemicro Canal 5.